Qué maravilla. Estáis entrando en mis sueños. Esto es un sueño. Y que tienes visos a hacerse realidad, gracias a Dios, porque los sueños... Es que los sueños son para eso. Tú mismo dijiste que esto lo ha soñado alguien. Claro. Lo has escrito ahí. Sí. Es muy bueno eso. Es buenísimo. Qué bien, cuánto me alegro, María Jesús, porque la verdad es que a nada que te asomas, el efecto sorpresa está, pero hay mucho más que eso, ¿no? Yo creo Sí, que cuando escarbas... te llena de emoción, ¿no? Yo creo que es un proyecto que tiene esa capacidad, que no es fácil, ¿no? Hay proyectos grandilocuentes, proyectos que... Y hay otros que simplemente te tocan desde el principio. Tocan el corazón. Y esto pasa aquí, ¿no? Y yo creo que es la verdad, es un... Bueno, pues muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias sobre todo a Vocento y sobre todo a ti por creer en Ellín, por creer en un sueño. Estás ya en el sueño y yo creo que sin más dilación y sin más cosas deberíamos empezar a contar la historia. Desde luego, muchísimas gracias, María Jesús. Es un placer, efectivamente, para mí a nivel personal, pero sobre todo a nivel profesional. Como director de Turium, también quiero agradecer al equipo de ABC por sumarnos a esta iniciativa, que al final, cuando uno empieza a investigar, es una iniciativa que emociona. Como tú has dicho, es entrar en un sueño, que te hace vibrar desde el momento uno por todo lo que tiene de historia, pero sobre todo por lo que vais a hacer y por la promesa de futuro que tiene, ¿no? Cuando hablamos de esto en un think tank como Turium, que lo que promueve es la excelencia turística en España y redescubrir aquellos espacios que han quedado en el olvido, esto es un capítulo de la historia que empezáis a escribir con una letra muy poderosa, ¿no? Escuchándote en algunas intervenciones, hablas de Ellín como un no destino turístico. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues primero te voy a explicar por qué estamos en un sueño. Decía Albert Einstein que en la parte de los sueños es cuando tú puedes construir y visualizar el futuro. ¿Por qué? Porque la mente consciente es muy rígida, no te permite modificar. Los sueños te permiten precisamente ver, visualizar el futuro. Cuando ves el futuro, buscas la ruta para llegar. Pero esa ruta tiene mucho que ver con por qué somos un no destino. Y por qué realmente ese no destino es lo que siempre he dicho. Somos el único destino turístico inteligente que es un no destino. ¿Pero qué es un destino? Es un sitio donde llegas. No es un sitio donde pasas o te suenas, donde llegas. Vosotros, los que habéis venido en AVE, tenéis un billete que pone destino a Albacete, no Ellín. O sea, en Ellín se pasa, en Ellín pasas de largo. En Ellín incluso cuando nosotros mostramos algo, en nuestro Tolmo de Minateda, empezamos ahí, cuando os invito a que vayáis, empezamos de manera muy triste. Una ciudad en el camino, a mitad de camino de Cartagena y La Mancha. Bueno, una ciudad en el camino, sí, pero a mí me gustaría que fuese un destino en el camino. Y si me permitís, me gustaría que escuchaseis a un ellinero hablando de eso de manera distinta. Vamos a por ello. Ellín, where the Tolmo extends its roots. Minateda, home to Iberians, Romans, Visigoths and Muslims. A city on the road, an essential place to stop and visit. Tolmo de Minateda, Castilla-La Mancha's 5th archaeological park. Ellín, twice given UNESCO's cultural heritage status.
esto justo lo lanzamos en las playas cuando yo tuve la responsabilidad de la concejalía. Yo entré en la política en 2015 y entré buscando un sueño, ¿no? Buscando un sueño. En 2019 tuve la oportunidad de empezar a construir ese sueño. Y esto empezó así. O sea, lanzamos en las playas este mensaje. Como veis, la pronunciación es muy clásica de Castilla-La Mancha. O sea, se nota perfectamente que es un ellinero. O sea, que naciese en otro sitio, los ellineros nacemos donde queremos. Esa es la gran ventaja, casi como los vascos, ¿no? Pero el tema, y lo más importante aquí, es que poco antes de que fuesen las elecciones, cuando aproximadamente en febrero de 2019, cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional de Ellín, que como todos sabéis está en Corbera, porque aquí no nos cabe, pero en Corbera tenemos el Aeropuerto Internacional de Ellín, yo quise probar a qué distancia estaba nuestro origen de visitantes, el más importante que tiene España, que es Inglaterra. Bueno, pues estaba a 9,90 exactamente, euros me refiero. Y bueno, 1 hora más o menos tardamos, 2 horas en el avión, llegamos allí y lo que hicimos fue ir a Tour España y hablamos con el director de Tour España. La primera vez que alguien de Ellín había ido allí, que una responsable, una concejala, había ido allí. Se sorprendió muchísimo. De hecho, cuando le pedimos la visita, pues miró lo que era Ellín y no encontró nada para ponernos. Entonces nos sentamos allí y, bueno, pues había cosas que suelen tener ahí. Semana Santa de Sevilla, interés turístico internacional. Yo dije, yo también tengo una Semana Santa de interés turístico internacional. Dice, sí, pero bueno, que también la tengo. Vi allí pinturas rupestres. Evidentemente, Cantabria, todo el mundo lo sabe. Es que yo también tengo pinturas rupestres. Bueno, entonces, claro, cuando estábamos hablando, lo que yo vi es que había una especie de vacío muy grande. Ese vacío muy grande es que cuando Tour España... Un vacío, perdóname, que casi metafóricamente se representa aquí. Efectivamente. Había un vacío muy voluntariamente, grande. ¿no? Había un vacío entre la gente como tú, que habla de turismo, y la gente como yo, que está en mitad del camino. Y ese vacío se ejemplifica muy bien. Evidentemente, Tour España, ¿cuál es su misión? Su misión es vender España. ¿Vale? Pues ya está. Pues coge y trae viajes a Castilla-La Mancha y trae viajes a Murcia. Trae viajes a Castilla-La Mancha y trae viajes a Murcia. Cuando van a Castilla-La Mancha, van a Toledo y Cuenca. El siguiente viaje va a Cuenca y Toledo. Cuando van a Murcia, van al noroeste. Caravaca de la Cruz, todo el mundo lo conoce. ¿Y nosotros? Y nosotros no existimos. Ese es el no destino turístico. Ese es el no destino turístico. Pero, sin embargo, tenemos una extensión muy grande, tenemos muchísimo patrimonio. Y esa es la idea del no destino. Es más, en ese momento yo dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nadie nos conoce? Si tenemos una Semana Santa, interés turístico internacional, si tenemos, bueno, ahora también entonces no, pero tenemos una tamborada, bueno, también lo teníamos, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, bueno, tenemos de todo. Tienes ¿vale? hasta un pueblo que se estudia en la Escuela de Arquitectura, que, pero, que lo veníamos comentando con Iñaki, ¿no? Sí, se estudia en la escuela, pero nadie sabe ni siquiera dónde está. Pero en cualquier caso, lo importante es que yo fui a preguntar a los que sabían. Me acerqué a lo más cerca. Lo más cerca que tengo no es Toledo y Cuenca, lo más cerca que tengo son las playas del Levante. Entonces, yo me fui a Cartagena, puerto de cruceros, y ahí hablé, pues, por ejemplo, con la autoridad portuaria de Cartagena. Y entonces, ¿conocéis Ellín? Bueno, no, es que nosotros somos Murcia, ¿sabes? Y entonces, cuando se veía el recorte, hay una zona de ese recorte que ellos estaban vendiendo, que es Ellín. Pero claro, dicen, bueno, yo vendo Murcia. Y les dije, pero vosotros sois puertos del Estado, ¿no? Sois puestos estatales, no sois puestos del Estado autonómico de Murcia. Claro. Dice, sí, tienes razón. A partir de ahora, cada vez que salgamos fuera a vender, vamos a vender también Ellín, pero no tenemos nada todavía que ofrecer. Pero también fuimos a... Bueno, y ahí sí que le ofrecimos nosotros cosas, ¿no? ¿Y qué le ofrecimos? O sea, allí sabéis que tienen... O sea, Cartagena, pues tiene un parque arqueológico, el Molinete. Bueno, pues yo le regalé el mío. Aquí lo tenéis. O sea, justo un poco más para arriba tenéis 2 parques arqueológicos. Tenéis uno más otro de regalo. Cuando vengan los cruceros, no solo ofrecerle ese, ofrecerle el nuestro, el que tenemos aquí, el que la Junta tiene aquí, que es muy importante. Ese que se ha escuchado aquí, Home to Iberian, Romas, Visigoths, Muslims. Vale, ese mismo. Bueno, pues evidentemente lo entendió. Pero también fuimos a Benidorm.
hablar, bueno, con el alcalde de Benidorm, o sea, el que más sabe, y nos enseñaron muchas cosas de cómo hacerlo, pero hablé con Osbeck y hablé y les conté cosas. A partir de ahí apareció un concepto, y el concepto es muy interesante, ciudades ancla, ciudades a las que nosotros nos anclamos y cogemos los turistas que vienen y nos llevamos unos cuantos, unos pocos, porque les damos algo de excelencia. Y también le dijimos que eso se lo estamos entregando, porque lo que yo estoy haciendo es intentar entregar esa excelencia. A partir de ahí, a partir de esa idea, empezamos a construir el destino. Pero el destino cuesta mucho de construir, no es algo muy sencillo de hacer. Vamos a ir muy rápido, de hecho, vamos muy rápido, pero tenemos que hacer con paso firme. Y ese es el no destino que yo estaba explicando. Bueno, para ser un no destino, claramente hay un constructo brutal y una cantidad de puntos, ¿no?, de anclaje. También las ciudades anclas, eso es estrategia turística pura. Y yo creo que eso es quizá el gran éxito de este proyecto. Es difícil comprometer el éxito de según qué proyectos a futuro, pero sobre todo la seguridad te la da cuando hay una estrategia tan clara como vosotros. Desde ese punto de vista, a veces empezar un poquito más tarde que otros o arrancar desde cero ayuda a visualizar, también habiendo aprendido de los errores que han podido hacer vecinos. ¿Qué habéis aprendido de todo eso y qué habéis incorporado de los aciertos de otros destinos que son más maduros? Si os acordáis, la primera vez que me escuchasteis, que fue en 2021, que fue bastante raro, yo estaba allí en Toledo, en un cigarral, veía todo eso y contaba lo que iba a ser nuestra estrategia, ¿no? Y hablaba de los espacios vacíos. Pero también conocía de los problemas, porque ¿qué pasa en los destinos consolidados? Nadie en la Edad Media planificó el turismo de Toledo. Nadie lo hizo, no había un equipo de planificación, no había un equipo estratégico. Bueno, simplemente la gente venía y la gente hacía casas y la gente hacía cosas. Bueno, y después, al final, se construyó el turismo. Pero es muy difícil si tú no tienes una planificación. Pero también le pasa a Cuenca. ¿Por qué? Porque Cuenca es un referente, es ciudad patrimonio, y también le pasa a Almadén, que también es ciudad patrimonio. Nunca pensaron que sus minas se convertirían en un recurso. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros, mucho antes de empezar a escribir ninguna línea, empezamos a recopilar información. Empezamos a ver qué le pasaba a los otros destinos. Empezamos a estudiar el famoso overtourism, que como todo el mundo sabe es que se satura tanto que tenemos un problema. Y también el undertourism, que es lo que pasa cuando no tienes turismo. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Nosotros, evidentemente, no tenemos hoteles. Si no tenemos hoteles, tenemos que empezar por algo que sea excursionismo. Tenemos que empezar por algo que sea tan potente que atraiga a la gente y lo devuelva. Entonces vimos si teníamos algo con capacidad para poderlo hacer. Y de repente nos apareció que la capacidad estaba en todo el territorio. No era un punto, no era una cosa, no era una iglesia, no era Cañada de Agra, era la totalidad del territorio. A partir de entender que el conjunto de muchas cosas, que cada una de ellas es muy importante, si lo juntamos, entonces es cuando construimos algo con un diseño pensado para los que mueven mucha gente en muy poco tiempo. ¿Quiénes son los que mueven mucha gente en muy poco tiempo? Los parques temáticos. Entonces, lo que pasa es que un parque temático es algo reducido, artificial y, bueno, pues una construcción que parece que está muy bien, pero nosotros que lo tenemos aquí. O sea, no necesitamos nada, solo pensar exactamente igual como se piensa, como piensan los parques temáticos. A partir de ahí, yo dije, ¿es posible hacer esto? Y eso lo estuvimos larvando. O sea, he explicado muchas veces, y además has visto vídeos míos, cuando de repente aparece una oportunidad. Nosotros, a veces, de las desgracias aparecen oportunidades, o de algo que aparentemente es una desgracia. En 2019 dejó de pasar el tren por las minas. Ahí la solución más fácil era lo que hace todo el mundo, que es levantar las vías y poner vías verdes. Vamos, y es que había una cosa, todo el mundo quería hacer vías verdes, vamos, es una locura hacer las vías verdes. Y yo dije, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Por qué hay que hacer eso? Si Calviá tiene un tren turístico, si absolutamente todos fuera y la propia Fundación de Ferrocarriles Españoles nos estaba diciendo que lo que funciona en todo el mundo es lo que se llaman Rail with Trails, que es vías verdes con vía férrea. ¿Por qué nosotros insistimos en hacer las cosas como siempre? ¿Por qué lo mantuvieron hasta en Nueva York, ¿no? ¿Qué? Hasta en Nueva York lo han mantenido, ¿no? Es que lo mantienen en Nueva York. Ya han hecho pues evidentemente, ese gran paseo. pues nosotros pensamos, es una oportunidad. Y ahí, pues prácticamente me até a las vías directamente. Me até a las vías desde la oposición y, por supuesto, cuando estaba en el gobierno, lo primero que hicimos
es aprobar una moción para conservar las vías. No sabía para qué, no sabía todavía para qué, pero intuía que eran muy importantes. Y ahí, evidentemente, pues fuimos a la fundación, empezamos a hacer, pum, 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 y llegamos. Todo el mundo decía que era imposible negociar con Adif, que ellos querían levantar las vías. No sé por qué, si estas vías se construyeron en 2006 con fondos europeos. O sea, ¿qué sentido tiene destruirlas? Entonces, ese fue la primera pieza. Esa fue la pieza de que en algo que aparentemente era un problema, que dejaban de pasar trenes por ahí, ¿pero por qué? Porque iban a pasar trenes mucho más rápido hacia Cartagena, y eso también es bueno para nosotros, y también es bueno para nuestro proyecto. Pues de repente cogimos esas vías y dijimos, las vamos a proteger, vamos a conseguir tenerlos. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo veremos, pero como yo digo en un momento dado, la existencia de las vías es la esperanza que en un futuro pase el tren. Si tú quitas las vías, desaparece el tren. Entonces, esa era la idea. Y además hay un componente sostenible, ¿no? O sea, la sostenibilidad también es la perdurabilidad de los proyectos en el tiempo. Y la creación a veces de proyectos desde cero es poco sostenible. Sin embargo, la forma que tú tienes de visionar el proyecto de Yin pasa por recuperar lo que había. Efectivamente. No construir, y eso es la pieza angular de la sostenibilidad, ¿no? Evidentemente, la sostenibilidad, y eso es muy importante. Muchas veces se habla de sostenibilidad y solo medioambiental. No, no. La sostenibilidad, la primera de todas, es social. Si un territorio no puede sostener a su gente, nos olvidamos. Para que exista una sociedad social, necesitamos una sociedad económica. Y si nosotros vamos a explotar el territorio, lo que necesitamos es que el territorio se mantenga en el tiempo. Muchas veces estoy diciendo, e insisto, que esto no es turismo, esto es industria. O sea, turismo es cuando yo me voy a hacer turismo. Cuando yo me voy fuera, si yo estoy construyendo una industria, estoy cogiendo un recurso. O sea, ¿qué es una industria? Se coge un recurso, se transforma mediante tecnología y mano de obra y se vende con un excedente. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso único que tenemos? Todo nuestro patrimonio, toda nuestra extensión. Lo hemos cogido, lo hemos transformado con la ayuda de gente que tiene tecnología y, por supuesto, con mano de obra, y lo vamos a hacer, cuando empiece esto a funcionar, y se vende con excedentes. Y esa es la idea. Y para eso tiene que ser sostenible, pero lo primero es sostenibilidad social. Si este territorio no mantiene a su gente, no vale para nada, absolutamente para nada. O sea, no sirve que esto sea un sitio muy bonito, de atrecho, si no conseguimos que en Cañada de Agra viva gente y haya futuro. Y en todo el territorio también. Además, es una cosa que entronca casi con un problema conceptual que se ha estado generando últimamente, esa tan errónea definición de la España vaciada, ¿no? En la España vaciada no se puede hacer nada. En un sitio yermo, vacío, es muy difícil. Sin embargo, cuando lo miramos desde la perspectiva de la oportunidad y pensamos en la España de las oportunidades, el proyecto de Yin es un claro ejemplo de que queriendo se puede, de que imaginando y soñando se puede, y que aplicando inteligencia de otros modelos al modelo turístico, hablabas del caso de los parques temáticos, ¿no? Genera una nueva forma, y eso es muy innovador, y yo creo que esto es un proyecto donde hay una innovación tremenda. Pero también hay una cosa que me sorprende, María Jesús, y es el ritmo. Tú hablabas del tren de alta velocidad. Esto es un proyecto de alta velocidad. ¿Cómo se hace desde lo público, que ya sabemos los ritmos que tiene, cómo se imprime esa velocidad a un proyecto tan ambicioso como este? Bueno, pues partiendo de la estrategia. Nuestro plan de sostenibilidad, y lo he comentado muchas veces, ¿qué tiene de único? Que piensa en lo que nos falta, no en lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Ya. Espacio. El espacio vacío es un elemento para construir. Es algo que a los arquitectos les gusta. El espacio lleno no les gusta mucho a los arquitectos. Les gusta el espacio vacío, porque ahí pueden construir cosas, pueden imaginar. Y se puede respirar. Se puede respirar. Pero aparte de eso, como para construir, tenemos espacio vacío. Es lo que tenemos. Y ese espacio vacío lo que nos permite es meter mucha gente, sin que se note. Tenemos ese espacio vacío. Pero, ¿qué es lo que tenemos? En gestión de proyectos, yo vengo de un mundo donde los proyectos se gestionan, se habla de una cosa que se llama el contexto. El contexto no se puede variar. Nosotros no podemos tocar el contexto. O sea, el contexto es algo que yo no puedo ir contra él. ¿Y cuál es el contexto, en este caso en la administración pública? Porque sabemos a la velocidad que va. O sea, sabemos que vamos a la velocidad que vamos. Y no podemos ir más rápido. Podríamos ir más rápido si cambiásemos el contexto, pero eso es a largo plazo y yo no tengo tiempo. Yo pregunté directamente, en este caso, a la directora de innovación, creo que es de innovación,
de la Dirección General, del Secretario de Estado de Turismo, si lo que a mí me falta lo puedo poner en el plan de sostenibilidad, que es el loco. Y me dice, sí, pues ponlo. Digo, es que lo que a mí me falta es un equipo de gestión. Lo que a mí me falta es lo que se llama en telecomunicación generar una segunda cola. O sea, si todo el mundo pasa por el mismo sitio, me está mirando Víctor, si todo el mundo pasa por el mismo sitio, entonces lo que ocurre es que todos nos estamos pegando. Entonces, evidentemente, una administración pública tiene muchas cosas que hacer. Y esas cosas que hacer no se pueden parar porque exista un proyecto prioritario. Porque además, si lo metes en la misma cola del proyecto prioritario, lo que ocurre es que no solo se para la cola, sino también se para el proyecto prioritario. ¿Qué es lo que pensamos en generar una segunda cola? Y esa segunda cola debía ser suficientemente eficiente, pensado de manera eficiente, ¿para qué? Para que no molestase al tránsito normal de eso. Pero eso no se hace gratis. Un error, y quiero hablar de errores porque creo que es el momento de hablar de los errores, es considerar que Bruselas nos había puesto una restricción, diciendo que solo el 3% de los proyectos, de la parte del proyecto, se puede dedicar a gestión. En ningún sitio, yo no he leído nada. Eso es un invento de la gente. Dice, no, es que vamos a dedicar más cosas a obra y menos a gestión. Bueno, en proyectos grandes se sabe, en proyectos complejos, que entre un 10 y un 15% se necesita para la gestión. Un 3% no hace ningún proyecto. Cero. O sea, nos olvidamos. O sea, ahí lo que ocurre es que esperas que la gestión sea la que lleva normalmente. Nosotros pusimos un 12%, ¿vale? Nosotros pusimos un 12%. También vino, me dijo, no, baja eso. 12% de personal, o sea, gente, personas, manos, inteligencia, bájalo. No quise poner el 15% que nos gastábamos en Telefónica en los proyectos de 300 millones con DHL, pero puse un 12%, que yo creía que era bastante. Me dijeron, lo tienes que reducir un 7%. Un 7 es más de 2 veces lo que pone Valencia, pero bueno, puse un 7. Pero el resto lo sigue gestionando el ente gestor. El resto es lo que permite hacer estas cosas. Claro. Lo que permite hacer cosas, o sea, sigue siendo gestión. Esto es gestión. No es gestión directa, pero es gestión. Claro. Entonces, este proyecto, realmente los 3,5 millones, inversión, hacer cosas, son 2 y algo. El 75%, el 25% es gestión, gestión y gestión. Y eso es lo que permite ir mucho más rápido. Os pongo un ejemplo. Normalmente los contratos menores en mi administración, pero no porque no sean, porque van uno detrás de otro, ¿vale? Pues me pueden tardar entre 1 mes, 2 meses, desde que se pide, hasta que se piden 3 presupuestos, a que se piden no sé cuántos. Nosotros hemos sido capaces de hacer 15 en 1 mes. ¿Pero por qué? Porque todo estaba planificado. Todo estaba perfectamente planificado. Y solo se tardaba el tiempo de lanzar la licitación y responder. Claro, yo no esperaba que respondiesen en 1 mes. O sea, yo lo que hacía en este caso, de acuerdo con intervención, es lanzar a 3 y el que respondiese más rápido, o el que respondiese al día siguiente o en 2 días. Y entonces tú dices, no, pero es que eso es que no permite que mucha gente se lo piense. Es que esto no va de pensar, va de correr. O sea, Bruselas dice, no excuses, no hay excusas. O sea, ya nos prestó 70.000 millones durante 30 años. Ahora nos lo vuelve a hacer durante 3. Y ahora tenemos que correr. Luego, lo que estamos haciendo es correr. Y somos capaces de hacer eso. Pues corréis organizadamente y eso también es estrategia. Evidentemente, pero en esa estrategia a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Y a mí me gustan las personas mayores que corren en Fórmula 1. Y no me estoy refiriendo a mí, que yo no sé pilotar. Pero habéis visto lo que ha hecho Fernando. Lo habéis visto, ¿no? O sea, solo tiene por delante a Benidorm. No le queda a nadie más. Digo, perdón, Red Bull. Red Bull. Pero ya es segundo. Ya es segundo. Cuando hay una buena máquina, ¿no? ¿Qué? Cuando hay una buena máquina. Con una máquina. Pero esa máquina es planificación. Claro. Esa máquina es planificación. Es coger a los mejores ingenieros, coger al mejor túnel de viento y hacer eso. Eso es planificación. Y una mente, en su caso, una mente brillante. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Planificar. Desde el principio, planificar estratégicamente. Mucha gente me decía, ¿cómo es que no está hecho el camping? El camping, queremos ver el camping. Claro. Bueno, ya se hará. Claro. Pero primero hay que planificar. Y es lo que estamos haciendo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Os habéis convertido en uno de los modelos o de los ejemplos que Europa está empezando a catalogar como de los mejores en ejecución de proyectos de fondos europeos.
Bueno, creo que ahora mismo este modelo, es que me gustaría explicar alguna cosa. Nosotros todavía no hemos arrancado, todavía no somos destino y ya nos copian. Ya nos copian. La Diputación de Salamanca, en los últimos fondos europeos, ha presentado para el Camino de Hierro, ¿os acordáis? El Camino de Hierro, que quisieron hacer una vía verde, no sé qué, pues ha cambiado el proyecto y ha presentado un proyecto que copia Ellín. Y es bueno que copien, porque así aprenderemos más. O sea, la Diputación ha entendido que lo que hay que hacer es algo radicalmente distinto a lo que se estaba haciendo. Y ha cogido el modelo de Ellín y lo ha copiado, evidentemente a otro nivel, a otras cosas. Pero lo que es muy curioso es que cuando se ve lo que han presentado, en el eje de digitalización no es voy a contar turistas, que es lo típico, sino voy a hacer el gemelo digital del Camino de Hierro, porque es lo que yo necesito para arreglarlo y meter trenes. Lo normal, lo que ha hecho todo el mundo, es dedicarse a contar turistas. Bueno, y eso está bien, no está mal. Los que tengan turistas, el Camino de Hierro no tiene ninguno, no necesita contar turistas. Pero lo que sí que necesita es usar tecnología que nosotros ya hemos desarrollado aquí para hacerlo. Reinventarse, ¿no? Reinventarse. Pero no solo es eso. Ayer mismo hablé con el nuevo director general o gerente, el director gerente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Adrián, que desde aquí te envío un abrazo, que quiere venir aquí a Ellín para ver cómo estamos pensando eso, para que lo que ha quedado libre en Cuenca, sabéis que la vía convencional ha quedado libre, y esto es una noticia que os doy, pues aplicar el mismo modelo. ¿Eso qué significa? Que nuestro modelo está funcionando, conceptualmente está funcionando. Entonces, yo creo que eso es lo bueno. Lo bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no queremos competir, queremos colaborar. O sea, y el conocimiento es el único recurso que cuando se comparte crece. Entonces, yo creo que para Ellín y para Castilla-La Mancha en general debe ser un orgullo que alguien nos copie, que en Salamanca, a un montón de kilómetros de aquí, con la frontera portuguesa al otro lado, donde hay turistas también a cascoporro, como aquí, perdonad las palabras, pero tengo que me salen, pues apliquen los mismos modelos que en Castilla-La Mancha, que estamos haciendo donde estamos cerca de los turistas de la playa. Pues ya lo decía Mosquino, ¿no? Lo decía Mosquino, ¿no? El diseñador. Si me copian, es que algo estaré haciendo bien. Sí, pero en nuestro caso, nosotros lo hicimos así para que nos copiasen. Siempre digo que lo que nosotros pretendemos es, evidentemente, vamos muy rápido y nos podemos estrellar. En cualquier momento nos podemos estrellar, pero estamos abriendo camino. Dentro del equipo que tenemos a un zapador de montaña. Es curioso, tenemos un zapador de montaña, alguien que ha estado en las unidades de la OTAN. Bueno, ¿y por qué? Porque él abre caminos. Claro. Y la visión de abrir caminos, de decir, yo tengo que ir aquí y tú búscame la ruta, es lo que realmente estamos haciendo. Bueno, decía Machado también, ¿no? Se hace camino de andar, ¿no? Y es lo que estáis haciendo. Y el ¿no? andar se hace camino. Hay una cosa importante en este punto, ¿no? Yo creo, y es el impacto. Cuando hablamos de impacto positivo, este proyecto claramente es un proyecto de impacto positivo. ¿Puedes contarnos, no nos queda mucho más tiempo, pero hay preguntas que no creo que se me queden en el tintero si vamos un poquito más rápido. ¿Qué impacto positivo crees que va a generar en Ellín este proyecto cuando se realice? Bueno, yo lo explico muy sencillo y lo voy a explicar con algo que ha sido publicado. Pero antes me gustaría saludar aquí a la familia Garoulet, ¿vale? Que es la que cedió el mosaico, que si todo el mundo va al MAN, al Museo Arqueológico Nacional, y ve un mosaico muy grande, sí, y pone Ellín. Bueno, para ir a ver cosas de Ellín, por supuesto tienes que ir al MAN, al Museo Arqueológico Nacional. No vengas aquí porque no está. Pero es que tenemos más cosas, ¿no? Pero ¿cuál es este impacto positivo? En la lógica que ya se ha publicado, en la lógica de los primeros 850.000 euros, que eso sí que son de inversión, no es inversión, es transferencia al mercado. Eso es fundamental, porque lo que nos pide Bruselas es hacer eso, colaboración público-privada. No es que hagamos una cosa y después la cedamos. Pues el tema aquí es que en eso, al menos en el modelo publicado, que es el informe de viabilidad, con 859.000 euros puestos, lo que se genera es una inversión inducida de 6 millones en total. Realmente son 5. Eso está publicado, eso no me lo invento, está publicado porque esos informes de viabilidad son preceptivos para el tipo de contrato que vamos a ejecutar, que es de concesión de obra pública y servicio. Con esos 5 millones que van a invertir, con 850.000 se induce una inversión aquí, solo aquí, nos falta todavía el parque, pero solo aquí de 6 millones. Pero al menos en ese informe pone 43 puestos de trabajo y al menos en ese informe pone cuál es el reparto.
Y yo quiero que se perciba el reparto justo. ¿Cuál es el reparto justo? El reparto justo es que de los ingresos que generan los turistas que vengan aquí, en este caso ya turistas, mediante un modelo totalmente sostenible, que después creo que se va a explicar aquí, los primeros dineros, el primer millón, va a los trabajadores. El primero, en el reparto es ese, porque sin trabajadores la industria turística no funciona. Yo en el diseño les pedí que no me pusiesen un hotel de lujo con robots, solo les puse eso. Ese es el criterio. Tienes aquí todo el espacio para hacerlo. El primer millón es para los trabajadores. El segundo medio millón es para los inversionistas, evidentemente para que recupere la inversión. Y lo sorprendente del modelo, y así lo quiero mostrar aquí, es que la tercera parte del asunto, 250.000 euros de media, es el canon que por poder usar todo este recurso tan espectacular, por poder usar los fondos europeos y la estrategia que hemos hecho, revertirá directamente al ayuntamiento. Pero no es al ayuntamiento, revertirá al ente gestor para permitir hacer más cosas y crear más cosas. Para permitir que, por ejemplo, las fiestas de aquí no se tengan que sacar de los impuestos de los sellineros ni los impuestos de aquí, sino que además, y esas fiestas sean mejores, porque esas fiestas permitirán que, en este caso, el complejo turístico sea mejor. Ese modelo de 1 millón, medio millón, 250.000, ese modelo de reparto justo es el que pretendemos con esta industria que parte de cero. O sea, esto no lo puede hacer ningún otro que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí que partimos de cero. En otros sitios ya hay hoteles, en otros sitios ya hay un montón de cosas, pero aquí estamos partiendo de O cero. sea, es interesante porque hay atracción de talento, para empezar, formación, fijación de población, un sistema de economía circular que revierte en la propia mejora y no hay una fuga económica, ¿no?, a otros centros, sino que aquí hay una concentración económica importante. Por ir acabando, yo cuando veía, ¿no?, un poco todo lo que se había supuesto, ¿no?, la Cañada y lo que hacía José Luis Fernández del Amo en su momento, era muy inspirador, ¿no?, que yo creo que es una de las grandes palabras de este proyecto. ¿Qué pensarías si él levantara la cabeza ahora y viera lo que estáis planteando? Bueno, pues pensaría algo muy curioso, y es que nosotros vamos a plantear cosas que él ya planteó. Esto que veis aquí, bueno, parece, eso es arquitectura moderna, ¿no? Pero ¿de dónde salían estos ladrillos? Cerámica Garaulet. Esto no nos olvidemos, aquí siempre han estado esto. O sea, él aplicó la tecnología y nosotros vamos a aplicar la tecnología. Nosotros lo que queremos es que esto se convierta en un laboratorio. No es un laboratorio de ideas, sino también de tecnología. ¿Por qué? Porque, como ha publicado hace poco Segitur, el 90% de las nuevas empresas de turismo son tecnológicas, así, directamente. Y aquí va a haber mucha tecnología. De hecho, el día 11 me reúno con el director general de digitalización, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, de la Junta. ¿Para qué? Para que se aplique por primera vez, me está mirando y sonriendo Víctor porque conoce el proyecto, se aplique por primera vez aquí en este proyecto una tecnología que se llama 5G privado. El 5G privado nos va a permitir hacer muchas cosas, controlar los sensores, hacer muchas cosas y, sobre todo, nos va a permitir que ingenieros de Castilla-La Mancha y ingenieros de otros sitios vengan a experimentar en un entorno donde no solo hay turismo, también hay agricultura de precisión y un montón de cosas. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque finalmente los fondos es para transformar la economía. Y no solo es la economía en esta parte del turismo, sino ya que generamos todo eso, pues que el efecto de transformación sea muchísimo más grande. Lo que José Luis Fernández del Amo diría es que estamos siguiendo su estela y que alguna vez nos encontraremos en sus sueños. De hecho, ahora estamos en uno de ellos, ¿no? Sin duda. Por acabar, una última pregunta, hablando de sueños, ¿no?, y recordando a Calderón. Sí quiero mencionar algo antes, es que la viabilidad de este proyecto está conseguida desde el minuto 1, es decir, desde el año 1 de arranque hay EBITDA positivos, es un proyecto que de verdad genera riqueza y que genera riqueza desde el minuto 1. Pero si nos vamos a sus sueños, que es un poco por donde empezábamos, ¿no? ¿Tú has soñado esto en algún momento? ¿Empieza a hacerse realidad? Pues si volvemos a soñar y miramos al futuro, ¿cómo ves este proyecto? ¿Cómo ves Egin dentro de 5, 10, 15 años? Eso me lo preguntaron hace un tiempo
Carlos, que le saludo desde aquí, que no ha podido estar, me lo preguntó cómo lo veo. Pues evidentemente siendo lo que está puesto en el plan de sostenibilidad. O sea, que todo esto genera un 10% de PIB, no solo en la parte turística, sino en la parte de tecnología, y que esto se convierta en un laboratorio. Y como ya has hablado del futuro, te voy a hablar del futuro inmediato. O sea, estábamos hablando, en este caso, de destino. Un destino necesita que un tren ponga destino Ellín, ¿no? Bueno, mañana se presenta en la Gran Vía de Madrid, pues un tren, en este caso turístico, estamos hablando de turismo, un tren histórico, que vendrá miércoles santo, que pone Ellín de destino. Saldrá del mismo sitio, San Martín, y llegará a Ellín. Empezamos a concretar ese sueño. Empezamos a concretar ese sueño. Empezamos a enseñarle a los inversores que cuando decimos que pueden venir trenes charters, que pueden venir trenes charters. Pero no solo eso, y algo que tiene que ver con la tecnología. El día 1 de julio, aquí va a haber un pequeño congreso, grande congreso, en este caso del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, para enseñar lo que estamos haciendo. Y lo que me han dicho los responsables es que, sabéis que los ingenieros de caminos tienen que salir para ver cosas. Aquí van a poder ver 3 de las 4 cosas que ellos necesitan ver. Solo le faltan los puertos. Pero bueno, tienen Cartagena. Pero que te den otra legislatura. Que... No, entonces hundo el Mediterráneo y llegamos hasta aquí. Dentro de poco tenemos la Venecia del Este. En cualquier caso no es necesario. O sea, nosotros estamos para compartir. Compartimos nuestro vino, nuestro aceite. O sea, todo esto es compartido, nuestros patrimonios, todo eso lo compartimos, ¿no? Pues... Pero el tema aquí, lo que es importante es que de repente esto se convierte también en un atractivo. Igual que este recinto es un atractivo para los arquitectos y que tengan aquí escuelas de verano para ver cómo se hace. Igual que ahora mismo ya hay escuelas de verano para las 5 o 6 prospecciones arqueológicas que hacemos en Ellín. 6. Ni más ni menos. Entonces, increíble. Yo creo que el futuro está ahí. Más allá de eso, lo iremos viendo, pero está claro que más allá de eso, lo que veremos es un parque en el fin del mundo. Literalmente. Y muchísimas gracias, María Jesús López Iniesta, pues gracias a vosotros. De Comercio, Industria y Turismo del Ayuntamiento de Ellín. Industria. Primero industria. Es que a mí me gusta hablar de industria, comercio y turismo. Esto es industria. El comercio es industria, totalmente. El turismo es industria. Y todo es turismo también, al final, ¿no? Y todo es turismo, porque el turismo es transversal. Muchísimas gracias, María Jesús, por el testimonio, por el proyecto, por la inspiración. Ha sido un placer acompañarte en este diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.